Que la política ha merecido la pena. Sí, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Yo, cuando me dijo, es tu deber participar, porque cuando le dije, pero es con Fraga, entonces sí que no, porque no ganábamos, nunca ganaba UCD, pero conmigo ganaron. Sí. Me había ofrecido ser senador en Irán y yo le dije que no podía porque tenía que atender a la comida de mis hijos por la Rosaleda. Y él me lo debió interpretar que no quería ir con él o con ellos y no me lo volvió a ofrecer. No te lo voy a proponer. Y fíjate, la historia hubiese cambiado si a lo mejor me invita otra vez. Sí, claro. Sí, sí, te hubieses ido a la UCD. Y yo hubiese ido con él. Hubiese cambiado cuando un día Jordi Pujol me ofreció venir a nuestro partido, al Partido Popular, eso no lo sabía. Ah, no lo sabía. Jordi Pujol. Jordi Pujol me llamó, fui a Barcelona, me puso un coche allí en el aeropuerto y me dijo, quiero hacer un pacto con vosotros, pero con una condición. Me dice, el presidente tiene que ser Marcelino Iglesias, Abel Matutes o Suárez, en el que queráis vosotros, pero Fraga No quiso. Fraga no quiso porque no lo pusieron a él. Uno de los presidentes. No estaba en el tripartito. En el tripartito. Y vine aquí y me dijo Fraga, ¿qué te dijo? Esto es... Nada, no hubo contestación siquiera. Quizá hubiese cambiado también mucha historia. Sí, claro. Bueno, de aquella ganó Suárez ya, ¿no? Pero que los catalanes se hubiesen metido en la gobernación de España hubiese estado bien. Porque siempre estuvieron remisos y nunca entraron en el gobierno. Hubiese cambiado Eso no la lo sabía historia yo. de España. Sí, claro. Ya lo creo. Pero con Fraga en general, ¿bien o regular? Bien, bien, bien. Bien. Sí. Bien porque aguanté mucho. Aguanta. Hay que aguantar. Hay que aguantar, ¿no? Sí. Eso los gallegos sabemos aguantar. Y hay una cosa de Galicia que se llama depende. Depende, eso es. Y también es cojonudo. Llegó un tipo al hotel en Vigo y el chaval del ascensor le dice al chico, ¿cuántos pisos tiene este hotel? Y él le dijo, depende. ¿Cómo depende? De los pisos para arriba. Y si cuenta usted los pisos para abajo. Y luego salió a la calle al cabo de un rato, le llamó, mira, ve aquí, aquellas islas, ¿cuántas son? Y le dijo, depende. Coño, depende. Si la marea está alta, son 2. Si la marea está baja, son 3. Ah, coño. Pues eso del depende. Está claro. Eso no nos entienden, pero tenemos razón. Claro. Porque... Aquí no es el pueblo del sí o del no. No, eso. Aquí el depende todavía. Sí, sí, sí. Porque a los gallegos no les interesa la respuesta, les interesan las preguntas. Entonces, nosotros la respuesta es depende, si no queremos contestar, pero las preguntas siempre nos interesan. ¿Y volviste a tener algún contacto con aquellos consejeros? ¿Con Garrido Valenzuela o con Padín o con Suárez Vence? ¿Volviste a tener algún contacto o ya no? Yo me llevo muy bien con todos. Y fuimos a comer. Y después de comer, fue el que me dijo aquello de los dos, el que volvió, es que si Parreiro se va, esto no será lo mismo. Y entonces otros empezaron a decir eso. Y yo dije, un momento, ¿quién quiere irse o quién no? Y me dijeron unos que querían irse. Y yo tomé nota para cesarlos.
tuvimos una reunión en el Hotel Araguaney. En Araguaney. Con todo el Parlamento. Y entonces yo dije, bueno, hay unos señores que han dicho que querían marcharse. ¿Quién quiere marcharse además? Y dijo uno, vamos a votar lo que dice el presidente. No, si no va a haber votación ninguna. Yo digo quiénes quieren marcharse o quiénes no. Y como no va a haber votación ninguna, se levanta la sesión. Y se levantaron todos y salieron corriendo. Yo soy del partido, yo sigo en el partido. Todos siguieron el partido. Ya. Bueno, es una cosas que no tienen importancia. Sí, ya forma parte de la historia. Probablemente a lo mejor sin eso no se hubiese sacado la mayoría absoluta después. Porque eso ocurrió en el 87, la moción de censura. Y en el 89, cuando se presentó Fraga, se sacó la mayoría absoluta justa. Bueno, Fraga y yo trabajamos mucho. No, sin duda. Pero era muy difícil la mayoría absoluta, porque la UCD todavía... Y el PSOE estaba en su mejor momento, porque el PSOE había ganado con mayoría absoluta en el 82. Y Felipe González... Tienes que hacer mucho que hacíamos nosotros. Había una procesión y allí estábamos. Había una acto, allí estábamos. Sí, es decir, había una fiesta y allí estábamos. Sí. Que a veces la gente lo que quiere es que te sientes con ellos a tomar unas copas. Tú tienes que sacrificarte e ir mucho a las tascas, al café, a sentarte. Sí. Porque además eres simpático y todo. Qué simpático es. Y tienes la ventaja de que eres simpático y caes bien a la gente de manera... Bueno, cuando me conocen un poco mejor. Si no me conocen tampoco creas que caigo muy bien. Eso me dicen. Pero cuando me conocen sí, la gente es lo que me dice. Pero conmigo han sido muy generosos los gallegos. Siempre nos han votado con mayoría absoluta en el 2009, en el 2012 y ahora en el 2016. Pero no te fíes, hay que estar... Ah, no, por supuesto. Hay que trabajarlo todos los días. Todos los días se levanta uno con 0 votos y al final del día hay que hacer el recuento. ¿Pero más la política o la medicina? Yo estoy más contento de la política. ¿Más contento de la política? Sí, porque luego vino lo de Alemania. Lo de Alemania fue una maravilla. Porque tú piensas, hoy no lo hubiese hecho. Que yo me jugué la vida sin enterarme. Porque no sabía cómo eran las dictaduras. Que las dictaduras saben quiénes son todos los de la oposición. Claro. Pero no solamente lo saben, sino se meten a dirigirte. Y con el que yo hablaba para llevar la democracia a Alemania del Este era el jefe de la Stasi. Y yo dije, coño, si eso es hoy, no lo hago, porque me he jugado la vida y yo tan valiente no soy. Yo soy una persona no orgullosa, modesta y con sentido del humor, pero valiente no. Porque iba haciendo las cosas por una sencilla razón de que no sabía lo que era una dictadura, pero hoy sé. ¿Qué es lo que más te recuerdas, como en el que te sientes más orgulloso de las decisiones que tomaste? Pues mira, estoy orgulloso sobre todo de la televisión gallega. De la televisión gallega. Porque es la mejor. Es la mejor. Es la que más audiencia tiene en toda España, ¿eh? De las autonómicas, hoy por hoy, es la que más audiencia tiene. Y además nunca dicen que yo la he hecho. Se apuntan el tanto otros. Pero también el Parlamento que hice yo, sí, en contra del pueblo de Santiago, que quería que fuese en la Herradura, aquel colegio que hay allí. El Instituto Rosalía Castro. Exacto. Quería que fuera allí el Parlamento. Sí. Dije, pero si el Parlamento yo lo conozco.
porque mi padre tenía un hotel en la esquina de Castromil y yo iba a veces al cuartel de artillería que había, que comían allí muchos oficiales. Sí, sí. Y el cartel era estupendo. Y solamente la mitad me costó 600 millones. Pero yo quería que cada diputado tuviese su despacho. Y no sabía que el que lo compró no había comprado todo. Y luego para todo era con los terrenos que había al lado. Y nadie, lo engañaron. Pero luego para poner despachos costó otros 600 millones. Porque si tú te acuerdas, al principio los diputados eran por secciones, no tenían despacho. Sí. Eran por grupo parlamentario. Exacto. Y no podía. Y luego la otra cosa que no conseguí fue que el presidente estuviese en la plaza del Obradoiro. ¿Tú qué querías? ¿Poner al presidente de la Junta en la Plaza del Obradoiro? En todo el Palacio de Rasoy. Exacto. Y yo tuve el despacho siempre. Allí, sí, me acuerdo. Que está en el centro de la plaza. Sí. O sea que, fíjate, qué preciosidad de sitio. Pero yo creo que Fraga le tenía miedo a las manifestaciones. Allí, porque allí tenías que aguantar. Ah, claro, allí es el mejor sitio para manifestar. Pero en cambio, en la Xunta arriba, Difícil llegar. y difícil hacer una manifestación, sales por detrás y allí no hay manifestación. Y precisamente lo del Rosón pasaba el pobre, las pasaba putas porque sudaba, porque se metían mucho con él. Y yo tuve que poner a veces barrotes en las puertas, en el rasio, para que no me entrasen al despacho. Ya. Yo sabía que a mí no me iban a hacer nada, pero perdía categoría presidente, con un despacho inundado de gente. Sí. Y aguanté lo que había que aguantar. Ya imagino, ya. En el partido estamos ilusionados con las municipales, a ver lo que pasa. Pero teníamos que recuperar a las ciudades. El problema es que la ley electoral, que no la hemos modificado, o tienes mayoría absoluta o no te dejan gobernar. Porque en tu época se podía pactar con la UCD, pero ahora podemos sacar el 45% de voto, pero si te falta un concejal, no te dejan gobernar. Pero yo espero que podamos ganar otra vez la Diputación de Pontevedra, recuperar otra vez la Diputación de Coruña y la de Lugo, y desde ahí mejorar en las ciudades y gobernar en algunas ciudades. Ese es el objetivo. Pero fíjate, si en las elecciones que acabamos de tener en septiembre, que sacamos el 47% del voto, si en las municipales tenemos los mismos votos, si volviésemos a conseguir el mismo resultado en las municipales, tendríamos mayoría absoluta en las 4 diputaciones y en Santiago, en Lugo, en Ferrol y en Orense, mayoría absoluta. Si se volviesen a dar los mismos resultados que tuvimos en las últimas elecciones autonómicas. Por lo tanto, a la gente está dispuesta a coger una papeleta al PP, porque nos votaron en las autonómicas. El objetivo es que ahora la cojan para las municipales. Dependerá mucho también de cómo vaya de aquí al 19, dependerá mucho cómo vayamos en el PP a nivel de marca, a nivel general, a nivel de España. Pero yo creo que hay tarea y hay tajo, pero hay posibilidades de volver a conseguir mayorías en las ciudades. Porque las ciudades están paradas en este momento. No hay proyectos. En La Coruña no hay proyectos, en Santiago no hay proyectos, en Ferrol no hay proyectos, en Lugo no hay proyectos, en Vigo es lamentable y triste el interés por dividir y por enfrentar a Vigo con el resto de Galicia, que es ridículo eso, pero se vive de ese localismo populista, se vive en Vigo. Y pues está el del Bloque en Pontevedra, que debe ser la 5ª vez que se va a presentar. Un médico ilustre, un abogado ilustre, una persona de
de que Pasa que ahora, Gerardo, cuesta meterse en política. Ahora la gente como tú, los buenos médicos, los abogados y todo, les cuesta mucho meterse en política. Porque ya antes el político... pero cuando vean el peligro de que ganen los comunistas y los Sí, separatistas, esa es la clave. Que la gente todavía no vio el peligro. las consecuencias de tener gente que quiere hacer una enmienda a la totalidad, enmienda a la Constitución, enmienda al Estatuto, enmienda a la Unión Europea, enmienda al euro, todo, romperlo todo, desmoronarlo todo para empezar, no se sabe lo que. Pero hay gente que su objetivo es que la transición ha sido un fracaso, que la Constitución española es un fracaso, que el Estado de las autonomías hay que convertirlo en una nación con naciones, el derecho a autodeterminación, todo lo que cerramos en la transición lo quieren reabrir ahora. Y fíjate, ya con España en el euro y la España en la Unión Europea, todo esto es ridículo, esta discusión. Es una discusión cerrada, desde el siglo pasado. Volver 50 años más tarde a volver a discutir lo que hemos discutido y aprobado en el siglo pasado es un anacronismo político y histórico. Vamos a ver si convencemos a la gente. ¿Y tú qué crees que va a pasar con estos chicos de las mareas de Podemos? Eso es una marea. Tú sabes que Villares dijo que yo había dimitido de ser... Ah, sí, del Consejo Consultivo. Yo lo había hecho muchos días antes. Yo lo había hecho porque me cansé, me había jubilado ya y para el sueldo que tenía de allí, en la jubilación era igual. Y además, afortunadamente, no lo necesitaba. O sea, que la política ha merecido la pena, pues eso... No, yo estoy feliz porque mereció la pena. Y luego el que te quiera todo el mundo es una suerte. Claro. Porque a mí me dicen, pero a usted le quieren los de izquierda. Pues sí, porque no me meto mucho con ellos. Y por eso quiero que se metan los que están en activo, porque si se meten contigo tú tienes que sacudir. Pero si no se meten conmigo yo no debo sacudir. Ya formas parte del patrimonio de los gallegos, de todos los gallegos. Y a tus mítines, a donde pueda, te acompañaré. Hombre, por supuesto, eso está hecho. Si me acompañas, aparte eres muy buen mitinero. Primero, porque no llevas papeles. Segundo, porque dices dos cosas y todo el mundo las entiende. Y tercero, porque yo veo a la gente, me fijo en la cara de la gente y la gente te mira con admiración, con respeto y con cariño. Y eso es muy